Viento recio. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Si se dan cuenta, las dos filas de aquí adelante están vacías. Siempre esas filas siempre están vacías. Pero el día de hoy yo les voy a pedir a un grupo de hermanos, solamente a los que se sientan de esa manera, que pasen a tomar estos lugares, porque la palabra de este día sí es para todos, pero es específico para quien se siente así. Toda esta semana y la semana pasada el Señor me hablaba una palabra para mi vida primeramente, porque sabemos que la palabra primero limpia, es una espada de dos filos. La palabra no viene y se dice para que salga y ofenda y dañe a alguien. La palabra de Dios primero traspasa mi vida porque es a la que primero le enseña el Señor. Todas las personas, aquellas personas que se sientan indignas, inmerecedores, pecadores, que no merecen la presencia de Dios, para esas personas es este lugar de adelante. Todos los que nos sentimos, yo estoy en la primera, ahí no se sienten, porque ahí estoy yo sentada. Todas las demás personas que se sientan de esa manera delante del Señor, les pido que se pasen para adelante, porque hoy el Señor trae una palabra de amor para nuestras vidas. Voy a dar unos minutos porque a veces no se animan, ¿verdad? A veces dicen, no, yo aquí me quedo porque, pero está más cerca el aire acá. La palabra del Señor hoy nos trae como tema un mensaje que se llama No soy digno. Repitan conmigo, no soy digno. Y nos vamos a basar en Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7, por favor. Quien lo tenga lo puede leer. Lucas capítulo 7, versículos 6 y 7. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será salvo. Amén. Vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre. En esta mañana, Señor, reconozco, poderoso Rey, que soy incapaz, Padre, de poder hablar tu palabra, Señor, que toda competencia, Señor, que toda habilidad desciende de ti, poderoso Padre. Hoy me considero incompetente delante de tu presencia, Señor. Te digo, poderoso Espíritu Santo, que solo es a través de ti, Padre, que tú puedes usar mi vida, usar mi boca, Señor. Que todo aquello, Señor, que puede ser aceptable delante de ti, proviene de ti, poderoso Dios. Padre, en esta hora me despojo de este lugar y te lo entrego, poderoso Dios. Te pido que tu palabra, Señor, sea saliendo, Señor, de mi boca. Que con tu autoridad, Señor, respaldes tu palabra, Señor, que hoy sale de mi boca, Señor. Que no permitas que ningún pensamiento, que ningún sentimiento, Señor, sea hablado por mi boca, poderoso Rey. Que solo sea tu palabra, Señor, la que llegue y impacte las vidas y los corazones de nosotros, poderoso Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tú no eres digno o que tú no eres apto o que tú no eres la persona más capacitada para realizar alguna cosa? ¿Alguien ha escuchado de la boca de otra persona que alguien diga tú no eres merecedor, tú no eres apto, tú no calificas, tú no eres? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Yo la escuché desde hace 2 semanas, la traigo así en mi mente y en mi corazón.
Desde hace 2 semanas el enemigo ha venido a mi oído y ha querido susurrar todo aquello que no soy apta, que no soy digna, que no soy capaz de hacer las cosas como el Señor las está mandando, por un simple y sencillo movimiento. El enemigo es el principal acusador delante de la presencia de Dios para señalarte, para acusarte, para decirte: tú no eres capaz, tú no eres digno, tú no eres merecedor, tú hiciste esto, te señala, te etiqueta y te dice: tú no puedes hacerlo. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez alguien te ha tratado con ese desaire, con ese desprecio, con ese rechazo de mirarte todavía por abajo y decirte: como tú eres pecador, como tú pecaste, como tú desobedeciste, como hiciste lo malo, entonces no eres digno, no eres merecedor ni siquiera de pararte en la iglesia para decirle al Señor: hoy te quiero adorar? Hace 2 semanas atravesamos un problema familiar y el enemigo durante todas estas 2 semanas me estuvo atacando en el oído, me estuvo viniendo con pensamientos de decirme: te equivocaste, fallaste, no eres capaz de poder hacer las cosas que el Señor te mandó. Y el día de ayer en la madrugada estaba yo orando, eran alrededor de las 2 de la mañana, y yo le estaba diciendo al Señor, porque yo les quería predicar el día de hoy el origen, el inicio, cómo fue que Dios creó el cielo y cómo Dios fue que creó la tierra, y casi ya tenía todo el sermón armado, cuando me postré en la presencia del Señor y el Señor me dijo: no lo vas a hacer así. Hoy te voy a hablar de una persona que no se sintió digna. Primeramente vamos a hablar de qué es humildad. La palabra humildad es sin lugar a duda una de las grandes virtudes que tiene un ser humano, que puede tener un hombre para reconocer cuál es su alcance y cuál no es su alcance, cuál es su limitación y qué es lo que no está limitado. En el contexto de Lucas, vamos a ver a una persona que era una persona del gobierno, era un centurión, era como un policía en estos tiempos. Era un centurión que tenía enfermo, muy enfermo, a uno de sus siervos. Este centurión no era cualquier hombre, era un hombre que tenía al mando alrededor de 100 personas del ejército de Israel, o sea, 100 personas que estaban bajo su cargo y que él tenía que mostrar humildad, perfección, autoridad en una sola palabra. Muchos de los que estamos en este lugar, algunos hemos ocupado puestos de gobierno importantes. ¿Qué se siente trabajar con la gente, hermano Marcos? Con la gente que no obedece, con la gente que a veces uno tiene que estar ahí. Decepción. Justamente. Pero el centurión no tenía ganas de decir los defectos que estaban teniendo sus siervos. El centurión solamente puso su mirada sobre uno que estaba enfermo. El texto que se cita en Lucas habla de la humildad de un hombre que pudiera haber tenido todo para que no fuera humilde, para que pudiera él sentirse por arriba de todos. El contexto de este pasaje pronuncia 3 sencillas palabras y la primera de ellas fue: no soy digno. Él escuchó que Jesús andaba por la ciudad, él escuchó que Jesús estaba haciendo milagros, él escuchaba que Jesús había sanado a los ciegos, que Jesús había quitado lepra, que Jesús había sanado, resucitado de la muerte a Lázaro. Y él escucha por ahí que por ahí estaba Jesús. ¿Y ¿saben qué fue lo más
interesante que me pareció. Dice, era un oficial de la milicia romana que estaba acostumbrado a mandar a la gente. Dice la palabra del Señor que él esperó a que Jesús llegara a la ciudad, pero no fue en cuanto Jesús llegó, sino esperó a que se fuera para entonces mandar a uno de sus siervos y que le dijera, ahora ve y dile que ni siquiera soy digno de que se presente en mi casa. No soy digno, no soy merecedor de que aquel que está haciendo milagros, de que aquel que está salvando y resucitando de la muerte, venga y se pare en mi casa. Porque soy un inmundo, soy un pecador, soy un transgresor de la ley, soy una persona que ha cometido muchos pecados, que se ha dedicado a trabajar, pero asimismo se ha dedicado a pecar. El centurión le dice a su siervo, ve y dile a Jesús, ve y dile, ¿sabes qué? Di la palabra desde donde estás. No vengas a mi casa que es inmunda, igual que yo. Pero fíjense, dice que el hombre gozaba de una buena posición económica. O sea, no tan solo tenía un lugar de poder en el gobierno, sino que él tenía una posición económica. Porque dice versículos anteriores que él le había construido una sinagoga a los judíos de Capernaum. O sea, él tenía demasiado dinero para crear una iglesia, lo que hoy conocemos como una iglesia. Es un lugar en donde se encontraba una característica específica de una persona inmunda, indigna, pero que se sabía desprender para darle a Dios lo que era de Dios. Y de pronto se aparece a Jesús y le dice, quiero que me hagas un favor. Quiero que me hagas un favor grande. No vengas a mi casa porque no soy digno, porque he pecado, he cometido errores, me equivoqué. Y se sentía el centurión sucio, se sentía sin el privilegio de que Jesús viniera. Y de pronto le dijo, dile que diga la palabra, que no venga. Ay, Mateo. Salud, Mateo. Pero dice la palabra del Señor algo bien importante. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas y así sucesivamente de las siguientes oportunidades. Porque Dios no te dice, te voy a dar una oportunidad. El Señor te da una oportunidad, te da 2 y vuelves a fallar y te da 3 y otra vez y te da 4 y el Señor no está aquí parado el domingo en la mañana y está esperando a ver a qué hora llega ese pecador inmundo que ya dijo groserías, que ya le pegó a no sé quién, a ver a qué hora viene el leproso que trae el pecado de adulterio, que es un fornicario, un adúltero. El Señor no está haciendo eso. El Señor se para desde un momento en la mañana en su casa y está esperando, dice, a ver a qué hora llega mi hijo amado, aquel que fue lavado con mi sangre, aquel que yo justifiqué, aquel que he derramado yo sobre él la sangre que corrió en el madero. Hace rato que estaba yo aquí estaba terminando el desayuno y se acercó mi papá. Y me dijo, a ver, extiende tu mano. Y yo le hice así. Y me puso este anillo, mi papá. Me regaló este anillo mi papá. Y yo le doy gracias a Dios porque me regaló el anillo mi papá. Pero yo lo vi como un acto profético que Dios me dio el día de ayer. El Señor me dijo, si el mundo te ha tachado, si el mundo te ha señalado, si el mundo te dijo que tú no eres digna, hoy yo te pongo un anillo como el hijo pródigo. El Señor no estaba esperando que regresara su hijo pródigo y que le dijera, te fuiste a gastar el dinero de la herencia, lo malgastaste, te echaste con los cerdos, eres un inmundo. Dice que el padre estaba parado esperando que llegara el hijo porque tampoco lo fue a buscar.
Él solamente se esperó a que se cansara. Y dice que de pronto se gastó la herencia y fue y empezó a comer de la comida de los cerdos. Y ahí, cuando estaba comiendo de la comida de los cerdos, vino una palabra de lucidez a su mente y dijo: voy a ir a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay un banquete, hay un manjar, y yo no voy a comer de la comida de los cerdos, porque aún los siervos de mi padre pueden comer de ese gran banquete. Pero ¿sabes algo? Dice la palabra del Señor que cuando Él venía por el camino, el Padre corrió y le dijo a sus siervos: ve y tráele un par de sandalias, ve y tráele un par de ropa nueva y tráele un anillo. Porque Él no estaba esperando que fuera señalado por su pecado. Él estaba esperando que el hijo regresara a su casa y le quitara los trapos de inmundicia, de pecado que había tenido el hijo pródigo. Sino corrió y lo revistió de una vestidura nueva, de una vestidura de poder, de identidad, que era de ser hecho hijo. En el tiempo de antes, los anillos significaban autoridad. Oh, no me están entendiendo. El anillo significaba el poder que Dios le daba a una persona sobre algo, una autoridad que Dios le daba a una persona, porque se había equivocado. Y a mí me gusta mucho esta parábola del hijo pródigo. Ayer yo oraba hasta alrededor de casi las 4 de la mañana. Y le decía al Señor: están habiendo estas cosas delante de tu presencia, Señor. Y el Señor me dijo: no te preocupes. Hay uno que se hizo indigno por ti, para que hoy tú fueras justificada a través de su sangre, fueras redimida, te quitaran la etiqueta de pecadora y hoy tú te pudieras parar delante de mi presencia a decir: hoy tengo identidad de hija. Yo soy una hija de Dios, amada, escogida, elegida, hija bendecida. Soy fuerte, soy valiente a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. La etiqueta que el hombre nos ha puesto no nos señala que nosotros debemos de ser eso. La gente nos pone en una etiqueta y nos etiqueta como algo. Pero Cristo, dice la palabra del Señor, que Él fue a la cruz y arrancó el acta que estaba en contra tuya y estaba en contra mía, y la arrancó y avergonzó a todas las potestades del infierno y los avergonzó públicamente, agarrando esa acta de decretos y las clavó en la cruz y dijo: a partir de mi muerte ellos ya no son más pecadores, ellos ya no son más indignos. Sí se van a equivocar, pero se van a parar en mi sangre y yo los voy a justificar por mi sacrificio, no porque nosotros lo valgamos. ¿Alguna vez has pensado que no tienes un valor? ¿Alguna vez has pensado que todo lo que has hecho no ha valido la pena? Verdaderamente, yo creo que sí lo hemos pensado, solo que a veces venimos con una máscara a la iglesia y queremos poner una sonrisa y aparentar que todo está bien cuando todo está mal. Hoy yo quería hablar acerca del origen, del inicio, de cómo fue que creó Dios el cielo, la tierra, con qué propósito. Pero justamente va de la mano. Nosotros no aparecimos en el mundo porque Dios no tenía nada que hacer y quería jugar con los muñequitos de los humanos y quería divertirse con lo que ellos hacían. No. Dios creó el mundo con un propósito y quería compartirlo con la gente. Aquí hay muchos hermanos que se desprenden fácilmente de las cosas. ¿Verdad, Luis y Nicole? Y hoy ya Itzamara. ¿Verdad? Hay muchos hermanos que se desprenden de lo económico, que pudieran quedárselo ellos, pero dicen: no, voy a compartirlo. Eso no es de ustedes.
Ese es un fruto que Dios está diciendo, son mis hijos, porque Dios compartió lo que había en el reino para sus hijos. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Lucas, que era un poco común para un oficial, porque estos hombres normalmente no mostraban ninguna clase de afecto para nadie. La gente del gobierno, la gente que ocupa un lugar político importante, no puede señalar, no pueden verse sensibles. ¿O estoy equivocada? Tienen que verse duros, tienen que verse así como que bien malos, porque si muestran un sentido de debilidad o de amor hacia sus elementos, ¿qué hacen? Se trepan. Y este centurión fue la excepción. Él dijo, no me importa que me vean débil, no me importa que vean que yo, que soy el gran Señor, me preocupo por mi siervo porque está a punto de morir. Su cargo lo obligaba a ser rudo y incluso lo obligaba a ser abusivo porque debía de mantener el orden dentro del imperio romano. A ellos los consideraban como mercenarios, como ambiciosos y porque ayudaban a recaudar los impuestos. Pero en Lucas 7, versículos 6 y 7, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir ante ti. O sea, el centurión no tan solo no se sintió digno de que Jesús no fuera a su casa, el centurión no se sintió digno de ir a buscar a Jesús. Vamos a ver el primer ejemplo de que Dios llama a lo que el mundo señala y a lo que el mundo etiqueta y considera como un ratero, como un drogadicto, como un alcohólico, como un adúltero, como un fornicario. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El primer ejemplo que vamos a ver es ¿cómo me acerco a Dios si soy indigno? Los escribas y los fariseos murmuraban en contra de los discípulos, diciéndoles, ¿por qué si bebéis con los publicanos y los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, a estos sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La iglesia no es un lugar de personas perfectas y personas inmaculadas y que pronto nos prenderán una velita para que seamos canonizados. La iglesia es una comunidad de personas imperfectas. Repite conmigo, somos imperfectos. Con muchos errores y con muchos defectos, pero que busco ser limpiado y perfeccionado a través de Cristo. O sea, la iglesia no es un lugar donde tú vas a encontrar a las mejores personas que no cometen errores. La iglesia es un lugar de las peores personas. Todos los que estamos dentro de una iglesia somos los que necesitamos ser perfeccionados, porque ya lo dijo Cristo, los enfermos van al médico porque no tienen necesidad, porque tienen necesidad de ser sanados. Así nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos ser sanados. Si fuéramos perfectos, si fuéramos sin mancha, si fuéramos perfectos, estuviéramos ya en la presencia del Señor, porque la palabra de Dios establece que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que todos los que ya trascendieron, a todos los que Cristo ya les pidió su espíritu, ellos ya han sido perfeccionados. O sea, quiere decir que tú y yo nos falta mucho para ser perfeccionados. Ahora, ¿y si fallo, qué pasa?
El gran ejemplo es el ejemplo de Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Era un ratero. Así. Sí, un chaparrito así que era un ratero. ¿Qué? Era un chaparrito que era un ratero. Pero ahí les va. Por eso les dije que todos los indignos se sentaran hasta acá adelante. Zaqueo escuchó que Jesús iba pasando por la ciudad. Y él escuchó lo que Jesús hacía, el poder que Jesús tenía, la autoridad que Jesús tenía de perdonar incluso aquellos pecados. Y como estaba chaparrito así, yo creo que era chaparrito así, vio que la multitud empezó a llegar y empezaron a alborotar, a aventar a Jesús y no se podía pasar. Pero su necesidad de Zaqueo, de que Cristo reconociera que él era un pecador inmundo, un ratero, una persona que no era merecedora de su gracia, lo hizo que se subiera a un sicómoro, que era un árbol grande, y se trepara y le dijera a Jesús: ¡Hey, Jesús! ¡Aquí estoy, Jesús! ¡Ay, perdón, Mateo! Ya lo desperté. Y de pronto nuestro Señor, que es tan amoroso, le grita: Zaqueo. Bueno, no le gritó. El canto dice que gritó, pero la Biblia dice que le habló. Y que le dijo: Zaqueo, bájate. Bájate porque ya te vi. Bájate porque esta noche voy a cenar en tu casa. Esta noche me voy a sentar contigo. Aunque seas lo peor, aunque seas un ratero, aunque seas lo peor, aunque hayas defraudado, aunque hayas hecho esto. Me estás enviando una señal y me estás diciendo: no te puedo ver por aquí abajo, pero me subo y me trepo al árbol más alto para que tú me alcances a ver, para que tú voltees tu rostro. A diario escuchamos casos de personas que deciden apartarse de Dios. ¿Y saben algo? Es bien triste cuando una persona se aparta de Dios. Porque a veces tenemos problemas con nuestro esposo, nuestra esposa, o en la escuela o en cualquier lugar, y lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Pero fíjate lo que dice: a diario escuchamos los casos de estas personas que deciden apartarse por seguir sus pensamientos y llevan consigo sentimientos de culpabilidad que les impiden acercarse nuevamente a Dios. Por lo que una vez deciden correr a los brazos de Dios y logran automáticamente el favor de la gracia. Cuando tú y yo reconocemos que como Zaqueo hemos pecado, nos han etiquetado y nos hemos equivocado, le decimos al Señor: Señor, soy catalogado como un indigno, como un inmerecedor. Pero ¿sabes algo? Escuché algo que se llama gracia. Escuché algo que se llama misericordia. Que si yo soy indigno o indigna, esa misericordia y esa gracia me hacen merecedor de tu sacrificio. Lo que Cristo señala y etiqueta es el pecado. Iba a pasar a alguien al frente, pero no voy a pasar a nadie. Mejor lo voy a hacer conmigo misma. Yo soy Mara y soy una pecadora, soy una inmunda pecadora, soy la peor. Soy grosera, soy rebelde, soy necia, peco todos los días, me porto mal con el Señor. Pero ¿saben algo? El Señor dice: hey, tú, la pecadora, la inmunda, la que nadie quiere, ¿eres indigna? Pues entonces, por sentirte humilde y sentirte indigna, yo te doy el título de merecedora de mi gracia. Porque ¿sabes algo? Todos los que entramos al cielo portamos una etiqueta que dice: salvos por gracia, no por obras, para que nadie se sienta más que nadie, no por obras, para que el pastor o la pastora no pecan. Ellos son los primeros que van formado en esa línea.
que dice merecedora de la gracia de Cristo. Y Cristo es el Señor de las segundas oportunidades. El Señor que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa y voy a cenar contigo. Por eso el Señor dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero ni siquiera me voy a atrever a presentarme delante de ti con una sola palabra, le dijo el centurión. No me atrevo porque no soy merecedor. ¿Cuántos inmerecedores de Dios hay en este lugar? Yo soy la primera. El Señor hoy te trae una palabra y te dice: tú que eres inmerecedor, por tu humildad de reconocer tu pecado y tu error, hoy yo te hago acepto, hoy yo te hago digno, hoy yo te regalo de mi gracia que nadie merece, pero es para todos, y te doy el acceso al trono de mi Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Versículo 8. Si me acompañan, por favor. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y aquí vemos dos cosas en el centurión. La primera es que se sentía indigno, pero la segunda es que tenía una fe muy grande. Él sabía que no era digno de presentarse delante de Jesús, pero él sabía que a la distancia Jesús podía decir una palabra: Florian. No hay necesidad de que te encuentres en Argentina, Florian, para que el Señor diga una palabra de sanidad y el milagro se ha hecho. Ese centurión reconoció que Jesús estaba a la distancia y que no era necesario que llegara a la casa de tu Padre. Él desde el cielo puede decir la palabra y sanar y soltar el milagro por la fe de su siervo, por tu fe, por la fe de Rosario, por la fe de Patricio, por la fe de Sandy. Sabemos que queremos hacer milagros, pero nosotros no podemos hacer esos milagros. Antier orábamos por el papá de Florian, y yo le decía al Señor, Señor, nosotros no podemos hacer nada más que orar. Tú eres el que en este mismo momento puedes decir: estás sano. Pero es en el tiempo de Dios. Es en el momento de Dios. Cuando tú crees con tu corazón que somos indignos, pero que la sangre poderosa es de Él, que el milagro lo hace Él, que el que sana el cáncer es Él, que el que sana el SIDA es Él, que el que sana toda diabetes es Él, que el que sana el lupus es Él, que el que sana el VPH es Él. Para Él no hay una enfermedad que se le resista. Él, con tan solo decir eres sano, automáticamente la persona queda sana. Y esta era la palabra que el centurión le decía a su siervo: dile que no venga porque no soy digno, pero yo sé que si él dice la palabra desde el lugar en donde está, va a ser sanado. ¿Tú crees que Dios, que está en el cielo, con tan solo abrir su boca puede sanar cualquier enfermedad? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Sentirse indigno es afirmar que no merecemos y que no tenemos acceso a ningún lado por la condición de pecador que nos limita. Precisamente que necesitamos obtener su gracia. Si alguien busca 1 de Juan 1, del 8 al 10, y lo puede leer, por favor.
Primera de Juan 1, del 8 al 10, por favor. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso fue lo que le gustó a Jesús del centurión, que Él no escondió su pecado de Jesús. Él lo reconoció y le dijo: he pecado, soy indigno, soy inmundo. Pero no se trata de mí, se trata de ti. Eso fue lo que le gustó a Jesús. A Jesús le gustó que Él reconociera que Dios no es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Y cuando tú dices y señalas el pecado de alguien y no miras la que está en tu, dice la Biblia, muchos miran la paja que está en el ojo de tu hermano, pero tú no ves que en tu ojo tienes atravesada una viga. El Señor dice que todos hemos pecado, y cuando tú señalas el pecado de una persona y no te das cuenta que tu propia vida está siendo manchada por un montón de cosas peores que la otra persona, entonces le haces a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Esto fue lo que le gustó a Jesús del centurión. Entonces déjame decirte en esta hora que si tú te sientes indigno, esa gracia es para ti. Tal vez tu pasado te ha atormentado, quizá tus errores no te dejan luchar para que puedas avanzar. Entonces estás decepcionado porque ya te tenías a una persona en un altar y de pronto ves que peca y dices: no, me lastimó mi corazón. Dice la palabra del Señor: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Romanos 5, del 6 al 8 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Cristo es de nuestro equipo? Todo el mundo rechaza a los pecadores, a los inmundos, a los malos. Pero Cristo no tiene nada en contra de los malvados. Al contrario, Él murió por ellos. Él murió por ellos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, inmundos y inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:9 dice: y ahora hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvos. Si Cristo ya nos justificó una vez por su sangre, entonces a través de su sangre y por medio de Él vamos a ser salvos del castigo de la eternidad. Para el que confiesa su pecado, porque a veces no queremos confesar nuestro pecado. Y yo les voy a decir algo: yo prefiero pararme delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, me equivoqué, cometí este error, otra vez la regué, Señor, volví a hacer lo que no debía hacer, a que el enemigo se pare delante de la presencia de Dios y me señale. Porque ¿saben algo? El enemigo, que Jehová lo reprenda, venía de recorrer el mundo y fue a entregar cuentas a Dios. Y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás, que Jehová lo reprenda, le dijo: vengo de recorrer el mundo. Y entonces Dios, como un papá orgulloso, le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que es un siervo recto, perfecto, temeroso de Dios? Apartado. Y el enemigo, yo creo que soltó una sonrisa así como: pues sí, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Pues no le ha pasado nada, porque lo has cercado, has bendecido el trabajo de sus manos, has bendecido el fruto de sus ganados, de todo lo que él plantaba. Y Dios le dijo: ¿quieres ver que él me ama porque yo soy Dios, no por lo que él le ha dado? Tócalo.
Quítale todo lo que le he dado, pero no toques su vida. Y de pronto empezaron a caer males sobre los bienes de Job, porque él se para como el primer chismoso delante de Dios para acusarte y para señalarte. Por eso yo prefiero correr confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, me equivoqué, volví a hacer esto, Señor, me equivoqué, pequé. Porque cuando el enemigo viene a la presencia de Dios y me quiere señalar y quiere reconocer mi pecado delante de Dios, Cristo le dice: solamente veo mi sangre, porque ya lo lavé, ya lo justifiqué. Él vino ante mi trono, lo perdoné, confesó sus pecados y yo no veo nada más de lo que tú estás diciendo. Somos justificados por su gracia. Efesios 8:9 dice que por la gracia de Dios, de Cristo, somos salvos. Y esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. No es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie delante de la presencia del Señor puede ponerse de pie y decir: yo no peco, yo no he pecado, porque quizá tú no pecas igual que peca tu hermano, porque quizá tu hermano peca con los ojos y tú pecas con la boca y otro peca con las manos, pero finalmente todos somos pecadores. El Señor nos dice en esta mañana: ¿tú eres un pecador inmundo? ¿Reconoces que eres un pecador inmundo? La gracia mía es para ti. Pónganse de pie, hermanos. Gaby, ¿me puedes ayudar con la alabanza que se llama No quiero irme, de la pastora Virginia Brito, por favor? Vamos a hacer algo, hermanos. Esta alabanza ustedes no se la saben. Es nueva. Pero dile con tu boca al Señor, dile: Señor, no me quiero ir de tu presencia. Quiero permanecer pegado a ti. Si le tienes que confesar un pecado, confiésaselo. A Dios no le espanta lo que tú haces. Él murió para que tú y yo fuéramos justificados a través de su sangre. Él ya sabía que éramos malos y que éramos pecadores, pero Él decidió darnos su gracia para salvarnos. Si tú hablas en el Espíritu, si Dios te dio lenguas, empiézalas a hablar en esta mañana y empieza a pedir la presencia de Dios en este momento. En lo que está la alabanza, empieza a alzar tu voz y dile: Señor, me equivoqué, poderoso Padre, me equivoqué, he pecado, he cometido una falta, he cometido un error, he cometido un pecado, Señor. Quizás soy un adúltero, quizás soy un mentiroso, quizás soy un grosero, una grosera, quizás